¿La amnistía qué significa? La amnistía significa que en determinado momento lo que era delito deja de ser delito y que por tanto el Estado le dice a esas personas que estaban cometiendo determinadas actividades, les pide perdón y les dice no hay tal delito. Por tanto, no hay tal delito y no hay tal pena. ¿Cuándo se utilizan las amnistías? Sobre todo cuando hay un tránsito de un sistema dictatorial a un sistema democrático. ¿Por qué? Porque antes en España era delito abandonar a tu marido o a tu mujer o convivir con otra señora, y cuando se pasa a un sistema democrático se separa lo que puede ser pecado, que diría la Iglesia Católica, de lo que es delito porque atenta contra la convivencia real en la sociedad. Por tanto, paso de transición desde un sistema dictatorial a un sistema democrático. Ahí está la amnistía. ¿Se aprobó una amnistía en España? Sí, la del año 77. ¿Sigue en vigor? Sí. ¿Ha habido algún problema de constitucionalidad respecto a la misma? No. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se realiza antes de que se hubiera aprobado la Constitución. Diferente de la amnistía son los indultos, que es lo que ha ocurrido con una serie de señores también vinculados al proceso. ¿Qué es el indulto? Ojo, el indulto es que se procesa a un señor, a usted o a mí, nos declaran culpables, pero luego, a través de un procedimiento concreto, individualizado y por parte del Ejecutivo, del Gobierno, bien, se le dice, don Eurico, don José Manuel, es verdad que ustedes cometieron un error, pero me dicen que ya no lo van a volver a hacer, que el error, bueno, puede ser visto por la propia sociedad pues como algo salvable y, por tanto, le vamos a impedir que cumpla la pena. Pero, ojo, usted tiene en su expediente que ha cometido ese delito y usted es un delincuente. En el caso de la amnistía, sus antecedentes penales no existirían porque no ha cometido tal delito. Las diferencias son evidentes y claras. La amnistía puede ser general, se le puede conceder a numerosas personas, estamos hablando de 3.000, 4.000 personas vinculadas a todo este tema del proceso independentista, al golpismo catalán, realizado hace unos años, mientras que el indulto va personalizado y de uno en uno. La amnistía debería aprobarse, si fuera constitucional y se pudiera en nuestro país, a través de una ley de las Cortes Generales, mientras que el indulto es una decisión de la antigua facultad de gracia del rey, que ahora lo tiene el Poder Ejecutivo. Es potestativa del del Consejo de Ministros. Del Consejo de Ministros. El indulto es una medida de gracia. Deduzco, no es una medida, por tanto, estrictamente jurídica. Es jurídica porque se somete a parámetros jurídicos. Quiero decir, otra cosa es que la decisión sea política, porque incluso frente a los informes jurídicos el gobierno puede tomar la decisión de proceder al indulto, pero sí que se sigue una serie de criterios jurídicos. No solamente para indultar pues a los intervinientes en el proceso, incluso cuando llegue la Semana Santa, saben ustedes que se indulta por parte de alguna asociación pues de Jesús del Cachorro, no sé, tiene que seguir un procedimiento concreto vinculado a esa persona. Yo estoy a favor del indulto. Y para delitos comunes, no para delitos considerados estrictamente políticos. Hombre, para delitos que se puedan indultar. Vamos a ver, el señor que entra, creo que era Balear, entra un señor en su casa con una pistola, le quiere robar, llama a la policía no llega, coge una escopeta de caza, le pega un tiro y le mata. Y yo, mire usted, yo hice lo que tenía que hacer porque tenía ya a mi señora. Incluso el propio juez, cuando le condena, porque no tiene más remedio que condenarle, le dice, miren, indúltenle, porque este señor estaba trasunto de miedo insuperable, que se dice en derecho penal, y lógicamente viene un señor con una pistola, le quiere robar, está allí con su señora, y lo normal es que coja una escopeta y le pegue un tiro. Y por tanto, es cierto que ha cometido un delito, pero para eso está la gracia y justicia que se decía antes del monarca, que ahora reposa en la sede del gobierno, ¿vale? La amnistía no solamente, José Manuel, borra el delito, sino que además, bueno, claro, tiene otra virtualidad. Si vamos extrayendo derivadas, pues en cierta medida deslegitima a los tribunales que han condenado a esos pues delincuentes a los que se está amnistiando, con lo cual esos tribunales quedan deslegitimados, es una pregunta que te hago, y en último término, el Estado que los sustenta. He escuchado a algún constitucionalista decir, pues no sé si era el otro día, un constitucionalista catalán en El Mundo, cuyo nombre ahora mismo lamento no recordar, catedrático, de Derecho Administrativo, que decía, es que si se aprueba la amnistía, es que se deslegitima completamente el Estado. Efectivamente. Lo ponemos blanco sobre negro y con nombres y apellidos para los que tenemos ya una edad. Si se aprueba la amnistía, estamos poniendo en el mismo punto, estamos equilibrando a alguien
absolutamente, que merece todos los respetos, creo que de todos los ciudadanos independientes españoles, independientemente de su ideología, como puede ser Marcelino Camacho, como puede ser Nicolás Redondo padre, que fueron amnistiados porque estuvieron luchando por sus ideales, que pueden ser compartidos o no, frente a una dictadura, con un señor que se llama Puigdemont o con un señor que se llama Junqueras. Por tanto, estamos ahora mismo confundiendo peras y manzanas. El problema que tiene en el fondo la amnistía no es tanto que estos señores se puedan presentar a las siguientes elecciones, no es tanto... El problema real de la amnistía es que España pide perdón a nivel nacional e internacional porque considera que después de 45 años de democracia, que ni usted ni yo hemos dicho que estamos en un sistema dictatorial, con el cual nosotros hemos también colaborado en un sistema antidemocrático, pues digo que vamos a reconocer que 45 años después de nosotros decir que estamos en un sistema democrático, no lo estamos. Y por tanto, nos ponemos exactamente al mismo nivel pues que pueden estar los países tan queridos, por cierto, por algunos de nuestros dirigentes, como puede ser Nicaragua o como puede ser Cuba, etcétera, etcétera. Claro que nos estamos deslegitimando nosotros mismos. Internamente, ¿qué le estamos diciendo a los jueces y a los fiscales y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han estado luchando por que se cumpla la legalidad en Cataluña o en el País Vasco? Porque la siguiente derivada será que, por supuesto, se amnistia a los gudaris vascos, que lo han dicho toda la vida, que son unos grandes luchadores por la libertad, y lo sabemos todos. Estamos deslegitimando a nuestros jueces, a nuestros fiscales. Nos estamos deslegitimando nosotros mismos. Que yo llevo explicando a mis estudiantes desde hace ya más de 30 años que estamos en un Estado social y democrático de derecho. Absolutamente idéntico como puede ser a Francia, a Italia, a Estados Unidos, con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. ¿Qué les digo yo ahora cuando empiezo a darles las clases? Que estamos en un sistema dictatorial, que perseguimos a las personas por sus ideas, que el señor Puigdemont es un señor que está purgado, como se purgaron con Franco o como se purgaron anteriormente, pues podíamos poner a Unamuno con Primo de Rivera, por el amor de Dios. No es cierto. Hay que recuperar el orgullo de sentirse español y de saber que la España constitucional que aparece a partir de la muerte de Franco es algo que debe protegerse por parte de todos. Los pájaros no pueden estar disparando los cazadores. Hay personas que han cometido un delito. Hay unos jueces que deben juzgarlos. Y si eso se conculca, lo que estamos conculcando es el principio de separación de poderes. Es decir, no puede ser que por parte del Ejecutivo o del Legislativo se impida al Poder Judicial cumplir con sus tareas. No puede ser porque no lo permite la Constitución. Y si me permite, vamos a hablarlo claramente por qué en el caso de España es inconstitucional que se redacte una amnistía. Porque puede ser constitucional en otros países. De hecho, lo son. Es decir, en Italia o en Francia o en Portugal cabe que se redacte una amnistía. ¿Cuál es en el caso de España, no. ¿Cuál es la diferencia? Que no se recoge en la Constitución y que el artículo 62 de la Constitución establece la imposibilidad de que se produzcan indultos generales. Vamos a las dos Ahí te quería ir cuestiones. porque he escuchado, perdona que te meta una mínima cuña, a Juan Fernando López Aguilar, ministro que lo fue de Justicia, que además creo que es catedrático también de Derecho Constitucional, colega tuyo. Yo lo conocí hace 200 años cuando era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y dicen que es un buen jurista. Bueno, y no solamente, sino creo que Tomás de la Cuadra específicamente, Cruz Villalón el otro día matizaba, pero bueno, Juan Fernando sobre todo lo dijo, dice, es que se habla de indultos generales, pero no está recogido con esa literalidad la amnistía. Por tanto, y hacía una disquisición, la amnistía sí cabría, según él, en la Constitución, porque lo que se prohíbe son los indultos generales. Vamos a ello. Desmóntame el argumento. Vamos a ello. En otras constituciones se recoge directamente que se puede desarrollar por ley orgánica una amnistía, ¿vale? Con lo cual ahí, bien, no hay nada que decir. Existen amnistías y se han dado en Francia y se han dado en Portugal o en Alemania. Volvamos a España. El artículo 62 impide, y es cierto, que se produzcan indultos generales. Pero hay un principio que se aplica en la vida en general y también en el derecho, que no deja de ser un trasunto de la vida, siempre que el derecho tenga sentido común, porque últimamente estamos atendiendo a normativas que carecen absoluta y radicalmente de sentido común. Pero decía que hay una interpretación que se llama sistemática del derecho. ¿Eso qué conlleva? Que si en determinado momento, en el ámbito civil, usted alquila una casa y dice que usted está arrendado en una casa, está de inquilino,
usted sabe que no tiene la propiedad porque solo tiene la posesión de esa casa. Aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando se dice que no caben los indultos generales, lo que se impide, que es lo mínimo que es el indulto, insistimos. A ver, el indulto es que nos juzgan, pero bueno, luego nos quitan la pena. Si eso no se permite por la Constitución, mucho menos se permite lo más, que es que ni siquiera eso sea delito. Eso es. Esto es algo de sentido común. Otros que van más allá dicen, bueno, como no dice nada la Constitución, se puede regular la amnistía. Digo, sí, claro, y la esclavitud. Porque la Constitución no prohíbe la esclavitud. Claro. Ni la Constitución prohíbe la autodeterminación. ¿Qué ocurre? Que claro que la Constitución prohíbe la esclavitud, porque haciendo esa interpretación sistemática, básica, que cualquiera entiende, si en la Constitución dice en el artículo 10 que la dignidad de la persona humana es básica para el desarrollo de sus derechos, si el artículo 15 dice que se prohíbe la pena de la muerte y los tratos inhumanos y degradantes, evidentemente no se puede regular en positivo la esclavitud. ¿Por qué? Porque si se impide que a un señor le escupan por la calle, o que le digan, eres calvo, oye, es que eres árabe, judío o católico, mucho menos se va a permitir la esclavitud. ¿A qué eso lo entendemos todos? Pues esto, que tiene un principio jurídico, es un latinajo que no nos lleva a nada, es lo que se pone de manifiesto en el caso de la Constitución Española del 78. Ítem más. Cuando se aprueba la Constitución Española del 78, aparecen dos enmiendas intentando introducir la amnistía como capacidad por parte de las Cortes Generales. Y ninguna de las enmiendas, entrando en una interpretación originalista que tampoco llega más, pero ninguna de las enmiendas se permite. ¿Por qué? Porque las mismas Cortes que estaban aprobando la Constitución son las que aprueban la Ley de Amnistía del 77. Y, por supuesto, dan por seguro que con esa amnistía ya se pasa del sistema dictatorial al sistema democrático. Y para evitar que el leviatán gubernamental, aunque sea democrático, considere que luego puede hacer de su capa un saya y romper con la igualdad de todos los españoles ante la ley, la igualdad de los penados ante la ley, que se rompa la separación de poderes, dicen, no, ustedes amnistía no hacen. Y se quitan, no se aprueban ninguna de las dos enmiendas. Esta es la interpretación sistemática que defendemos el 90% de los juristas. El 90%, porque, José Manuel, tú eres ávido lector de periódicos todos los días, porque además en parte también pues te dedicaste a la cosa pública y escuchante de los distintos informativos de radio y televisión y de lo que hacemos aquí. Habrás observado, y vuelvo a citar otra vez, no solamente a Juan Fernando, a Tomás de la Cuadra, que también fue ministro de Justicia con Felipe González, Pedro Cruz Villalón el otro día, que fue Pascual Sala, efectivamente, Cruz Villalón, que fue presidente también del Tribunal Constitucional, decir que, hombre, quizás tal vez podríamos dejar ventilado el asunto, decía Tomás de la Cuadra, que lleva escribiendo unos cuantos artículos en los últimos meses, pues para intentar darles argumentario y justificación a lo que quieren hacer o lo que necesitan hacer, mejor dicho, pero con dos condiciones. Una, que pidan perdón y que no lo vayan y que digan que no lo van a volver a hacer. Y dos, decía Tomás de la Cuadra, o escribía el otro día, creo que era, no sé si en El País o en El Español, creo que fue para El Español, que no incluyera a Puigdemont. Pero vamos a ver, pero si la amnistía es inconstitucional, es inconstitucional. A ver, es que todo esto parte de lo que hablábamos antes. Hay un señor, un teórico que se llama Lakoff, que decía, no tiene nada que ver con nosotros, son lingüistas, decía que cuando montamos el cuadro de debate, ya hemos perdido el debate si entramos en ello. Si nosotros ya preguntamos... en el marco, pues ya estamos perdidos. A ver, si nosotros ya se nos pregunta si es constitucional o no es constitucional la amnistía, lo que estamos dando por supuesto, Eurico, ¿qué es? Que éticamente y que políticamente la amnistía se puede dar porque no pasa absolutamente nada. Por eso yo siempre hago hincapié en que antes de entrar en si es constitucional o no es constitucional, tenemos que ver si realmente, por qué se produce esta amnistía. Vamos a ver, esta amnistía se produce, y no lo digo yo, lo dice el señor Lobato, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, o lo dice el señor García Paje. Se produce porque se necesitan 7 votos. Sí. Vamos a ver, vamos a decir que la amnistía es constitucional. Me acabo de pasar con estos otros colegas. Es constitucional la amnistía. ¿Se puede proceder a una amnistía porque se necesitan 7 votos para que una persona siga estando en una poltrona? No.
es absolutamente inmoral. Digámoslo claramente, porque si tuviéramos que amnistiar, si hubiera un consenso generalizado, se llega, se gobierna y cuando ya se esté gobernando se coge, se monta una mesa, se discute y se dicen, señores, quizá es el momento de ponernos todos de acuerdo y de darles el cupo vasco también a los catalanes, hacer que Madrid sea la única comunidad autónoma que paga el famoso Fondo de Compensación Interterritorial, que ahora se llama de otra forma, etcétera, etcétera. Y a lo mejor es una salida, pero faltando 15 días para ver si tenemos un candidato a presidente del gobierno que pueda formar gobierno, y si no, hacer elecciones, es una inmoralidad. Se está jugando una película que se está anunciando ahora, se llama 30 monedas. 30 monedas estamos hablando aquí para una traición a los principios básicos y esenciales de nuestra transición política y de nuestra España constitucional. Insisto, si es tan importante, sentémonos y discutámoslo. Claro. Pero no puede ser tan importante y no puede ser tan constitucional lo que antes todos, incluido Carmen Calvo, profesora titular de Derecho Constitucional, Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, decían que no era constitucional. No puede ser constitucional lo que los propios letrados del Congreso de los Diputados, cuando se presenta una ley de amnistía en el año 21 por parte de los socios podemitas de yo no sé si era Sumar o si era todavía Podemos, ¿vale? No quiero meter la pata. Creo que se presenta y dicen no es constitucional porque el 62 de la Constitución impiden los indultos generales y si se impide lo menos, se impide por supuesto lo más. Se impide lo más. Entonces, de verdad, tengamos eso absolutamente claro. Olvidémonos en este caso del derecho, Eurico, y vayamos a la moral. Y vayamos a la política entendida como la lucha por el bien común. ¿Qué diferencia existe entre José Manuel Vera, que malversa desde Fernán Caballero, provincia de Ciudad Real, que es su pueblo, un dinero, y un señor que en vez de llamarse José Manuel Vera se llama Josep Manel y que se envuelve en la Estelada, en la Barretina o en la Chapela, se organiza como partido político, como Tsunami Democratic y le dicen que ya no malversa? Es que es totalmente injusto, radicalmente, atendiendo al término latino de raíz, es profundamente injusto. Y pone de manifiesto la falta de capacidad moral, no solamente de unos dirigentes políticos, porque cuidado, y yo sé que esto políticamente no queda bien, porque a los oyentes les gusta escuchar que ellos no tienen la culpa.